No sé cómo explicarlo, pero me has transformado, tu amor me ha cambiado. Soy perdonado, las cadenas se han roto, me has liberado. Te necesito tanto, cada día más. A mis preguntas, la respuesta eres tú. Te amo, no podría dejarte jamás. En mis sueños y en mis pensamientos solo estás tú. El anhelo de mi vida y mi delicia eres tú. Es tu palabra como espada en mi corazón. Es como un fuego que consume todo mi interior. Jesucristo, tú eres el Señor. Solo en ti hay vida eterna y salvación. Buenas noches a todos los hijos de Isaacar, varones de la Iglesia Maná, y a todos los amigos que nos escuchan. Un gusto saludarlos nuevamente. Estamos una vez más aquí con esta transmisión para traer la palabra que Dios ha puesto en nuestros corazones para cada uno de nosotros. Recordando que Dios hace cosas grandes cada día en nuestras vidas por su gran misericordia. Hoy quiero tocar un punto muy interesante y eso lo vamos a ver en Primera de Crónicas 12. Y yo no voy a leer todo el capítulo, voy a leer solamente algunos fragmentos y un versículo en especial del cual vamos a estar hablando. Pero sí te animo, o les animo a que después de esta charla, de escuchar esta charla, puedas leer Primero de Crónicas capítulo 12 para que tengas un panorama más completo de todo lo que hemos hablado y de todo lo que vamos a aprender el día de hoy. Bueno, vamos a comenzar y el tema de hoy es hombres entendidos en los tiempos. El versículo clave es Primero de Crónicas capítulo 12 verso 32, y aunque te repito, vamos a estar viendo varias cosas importantes a lo largo de todo el capítulo 12 y habla acerca del ejército de David. David, un hombre, un rey, un hombre de guerra, pues obviamente tenía un ejército, pero este ejército, estos hombres tenían varias características y todas son muy importantes, todas son muy buenas para la guerra, y vamos a ver algunas características generales. No me voy a detener mucho puesto que sería pues muy extenso este estudio, este audio, y me quiero detener, te digo, en un verso muy especial. Vamos a ver algunas de las características de este ejército. Y voy a comenzar con el versículo 22, donde dice que era un gran ejército como ejército de Dios. Quiere decir que el número era bastante grande, era demasiado, y no solamente era demasiado, sino que eran personas de mucha estrategia, muy valientes. En el verso 1 dice que eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. En el verso 2 dice que estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arcos, habilidades tremendas. En el verso 8 dice que eran hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudos y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Pavés es un tipo de escudo mucho más grande que el normal, el cual cubría todo el cuerpo completo del guerrero. En el verso 14 se menciona que el menor de ellos tenía a cargo de 100 hombres y el mayor de 1000. Entonces eran hombres con un cargo tremendo, con muchos hombres más a su cargo. En los versículos 17 y 18 dicen estos versículos que eran hombres comprometidos con Dios, comprometidos con el rey David y comprometidos con la causa. También en el verso 20 nos dicen que eran príncipes de millares.
En el verso 21 dice que ellos eran hombres valientes y eran capitanes del ejército. Y en el verso 24 nos dice que estaban listos para la guerra. Es muy interesante todo lo que se nos enseña de estos hombres. En el versículo 25 nos dice que eran valientes y esforzados para la guerra. En el 28 de igual manera nos dice que eran valientes y esforzados, y principales de la casa de su padre. Valientes y esforzados, principales de la casa de su padre. En el verso 30 dice que eran muy valientes, varones ilustres de la casa de su padre. Y también en el verso 33 nos dice que tenían toda clase de armas de guerras, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. En el verso 36 nos dice que estaban dispuestos para la guerra y preparados para pelear. En el verso 37 nos dice con toda clase de armas. Y en el verso 35 dice una vez más dispuestos a pelear. Y en el verso 38 dice todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto, estaban de un mismo ánimo. Todas estas características de este ejército que tenía David, el cual se le juntaron como un gran ejército, decíamos al principio, como un gran ejército de Dios, nos damos cuenta que eran hombres con fuerza, eran hombres diestros, eran hombres con unas características tremendas. Por ejemplo, el versículo 38 que acabamos de decirles, dice que tenían un corazón perfecto y que estaban de un mismo sentir, eran gente comprometida. Qué maravilloso de todos estos personajes. De veras, el tiempo sería muy muy grande si nos podemos hablar de cada uno, pero tú puedes ir estudiándolo ahí personalmente, o puedes estar leyendo en tu Biblia y remarcar todas estas características que te acabo de decir. Pero entre todos ellos, entre toda esta gente que tenían, había ciertas personas que marcaron una gran diferencia y fueron de un gran apoyo en todos estos valientes, no solamente para el rey, no solamente para los capitanes o para todos estos valientes o hombres de guerra tan comprometidos a la causa. Estos hombres eran un número de 200 hombres diferentes, 200 personas que ayudaron de una manera tremenda. Y para esto quiero leerte entonces primero de Crónicas, capítulo 12, 32. Se te va a hacer muy conocido, hijos de Isaacar. Dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Los hijos de Isaacar eran personas principales, entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. De ahí nosotros, como Ministerio de Varones, decidimos llamarnos hijos de Isaacar, porque nuestro anhelo es que cada varón sea entendido, sea sabio, sea una persona de influencia. Entonces estamos hablando de 200 principales, 200 personas, 200 hombres que de seguro sabían usar la espada, de seguro sabían usar como todos los demás, pero ellos tenían unas armas tremendas. Ellos eran los estrategas de la guerra. Ellos eran los que hacían todo el plan de estrategia de la guerra, de lo cual todas las personas que los escuchaban adquirían en ese consejo esa sabiduría, ¿no? Entonces, en el primer punto que te quiero hablar de los hijos de Isaacar es que ellos eran expertos, eran gente experta. ¿En qué? Entendidos en los tiempos. Ellos sabían lo que se tenía que hacer en cada situación. Ellos estudiaban el terreno, ellos estudiaban al enemigo, ellos estudiaban todas las cosas y decían: ¿sabes qué? Esto es lo que se va a hacer, esto es lo que se va a hacer. Fíjate, eran tan expertos que ellos checaban tal vez hasta el clima para saber qué tipo de uniforme o qué tipo de armas podían usar, o qué tipo de ataque podían usar. Es que ellos eran expertos
eran gente con una experiencia tremenda, eran entendidos en cada situación, en cada tiempo, en cada guerra o en cada batalla que iban a pelear. Ellos estudiaban completamente todo, decían quién iba a ir primero, quién iba a ir después, si era una emboscada, bueno, en qué manera se iban a ocultar o de qué manera iban a pelear. Ellos eran expertos. Es bien interesante lo que la Biblia nos enseña acerca de los gente entendida, ¿no? Y yo te quiero llevar a dos partes de dos versículos. La primera está en Proverbios capítulo 28, 5. En la segunda parte dice: más los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Yo creo que estos hijos de Isaacar, ellos tenían un temor a Dios. Ellos tenían la sabiduría, el entendimiento que Dios les había dado, porque ellos buscaban a Dios. Ellos eran personas que dedicaban su vida en la búsqueda de Dios, como todo el pueblo, como todos los demás, pero ellos empezaban a buscar con todo su corazón. También en Proverbios capítulo 17, versículo 24, en la primera parte dice: en el rostro del entendido aparece la sabiduría. Oye, qué tremendo, cuando hay entendimiento en nuestra vida, en el rostro se nos va a ver la experiencia. Eso es algo bien tremendo, ¿no? O sea, nosotros podemos ver la sabiduría que tienen ciertas gentes con su rostro. O sea, hay, no todos lamentablemente, pero hay mucha gente que sí es muy entendida. Yo creo que nosotros como varones tenemos que aprender a ser entendidos en los tiempos. Entendimos en los tiempos, en este tiempo que estamos viviendo, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que llevar al bienestar de nuestra familia, cómo tenemos que estar siendo entendidos en los tiempos. Por ejemplo, ahorita que no estamos yendo a la iglesia, que todas nuestras transmisiones están siendo pues en línea, en las redes sociales, nosotros como hombres debemos de estar siendo sabios y entendidos en los tiempos de nuestra vida espiritual, de la vida espiritual de nuestra familia, de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestro hogar, de nuestra casa. Y yo creo que ese entendimiento debemos de hacernos expertos en hacer las cosas. La segunda cosa que te quiero decir de los hijos de Isaacar es que eran hombres sabios. Dice: y que sabían lo que Israel debía hacer. Sabios, la sabiduría de Dios. A veces actuamos sin sabiduría, a veces actuamos de una manera alocada, ¿no? Yo siempre he enseñado que no tomes decisiones cuando estés muy contento, o no tomes decisiones también cuando estés muy triste. No, porque alguna de esas situaciones, tanto la alegría como la tristeza o el dolor, a veces nos llegan a tomar decisiones de las cuales a veces nos arrepentimos después, ¿no? Mejor vamos a tener tranquilidad en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestras emociones, y que Dios nos ayude a ser sabios, y que sabían lo que Israel debía de ser, dice esta parte del versículo 32. Oye, es tan importante la sabiduría. Quiero llevarte a dos partes, de dos versículos. En Eclesiastés capítulo 9, versículo 16, en la primera parte dice: mejor es la sabiduría que la fuerza. Aun todos los demás hombres tan diestros, tan fieros, en una parte de la que estuvimos viendo dice que tenían sus rostros como leones, ellos sabían que tenían que actuar con sabiduría. Y qué mejor sabiduría de aquellos hombres que la tenían. Escuchar hombres sabios siempre nos va a hacer sabios. Mejor es la sabiduría que la fuerza. En el mismo capítulo 9, versículo 18, en la primera parte también dice: mejor es la sabiduría que las armas de guerra. ¿Sabes? Muchas veces las guerras se ganaban con sabiduría, no tanto en pelear. Entonces, a lo mejor ellos actuaban con sabiduría delante del rey, les ponían su sabiduría al ejército y todo el ejército. ¿Saben qué? No hay que pelear. Con ellos se puede hablar, con ellos se puede. Y entonces entraban en esa sabiduría, y entonces las armas ni se usaban. A veces se ganaban muchísimas victorias a través de la sabiduría. Eso es lo importante. Nosotros tenemos que aprender a ser sabios en cada situación que estamos viviendo, sabios en cada situación que estamos haciendo las cosas, porque de veras se requiere sabiduría en estos tiempos. Sabiduría en el trato con la esposa, en el trato con los hijos,
en el trato con la familia, sabiduría para no olvidarnos de Dios, de sus leyes, de sus mandamientos, sabiduría para recordar que siempre tenemos la necesidad de orar, de buscar a Dios, de estar en contacto, en comunión íntima con Dios. Esto es bien importante, por eso te recuerdo, tenemos que ser entendidos y tenemos que ser sabios. La tercera cosa que te quiero decir acerca de los hijos de Isaacar es que eran gente con una buena, o eran gente de influencia. Ellos sabían cómo ser buena influencia a los demás. Y dice la última, una parte del versículo, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Recuerda que estamos hablando de Primera de Crónicas 12:32, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Quiere decir que ellos aconsejaban también con tanta experiencia, con tanto entendimiento, con tanta sabiduría, que los demás no dudaban en absoluto en hacerles caso a esos consejos. Aún el rey estaba siendo aconsejado de manera tan maravillosa por estos hombres. Quiero llevarte a lo que dice la Escritura en Nehemías capítulo 2, versículo 17. Nehemías les dice al pueblo, ustedes ven el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Y luego subrayado dice, vengan y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Estas son palabras donde Nehemías les pudo ser una buena influencia para ellos, animarles. En el versículo 6, en la segunda parte del capítulo 4 de Nehemías, dice, el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Sabes por qué? Porque su líder Nehemías era un hombre de sabiduría, de entendimiento, y él pudo influenciarlos para bien. Les dijo que vieran el mal, les dijo que vieran la situación en que estaban, pero que ellos podían cambiar, que se levantaran y que se propusieran en su corazón edificar a Jerusalén para que se quitara ese oprobio. ¿Sabes? Es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos entendimiento, necesitamos sabiduría y necesitamos ser personas que den buenos consejos, pero porque nuestra vida está siendo un buen consejo. Es bien importante que nosotros vivamos para ser una buena influencia a los demás. Es importantísimo que nosotros vivamos de esa manera. ¿Por qué? Porque Dios está obrando en nuestras vidas algo nuevo y diferente. Recuerda que tenemos que orar cada día en estas áreas, que Dios nos ayude a ser entendidos, sabios y de buena influencia. Ahora, tengo 3 preguntas para cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿soy experto? ¿Soy sabio? Esa es la segunda. Y la tercera es, ¿soy de influencia? ¿Soy experto para qué? Lamentablemente algunas personas son expertos para poner excusas. Algunos son expertos para no hacer nada. Algunos nada más son expertos para hablar, pero no para actuar de la mejor manera. Algunos no son sabios. Hay una escritura que dice que el pueblo es sabio a veces para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Y eso es algo bien triste. ¿Soy sabio? ¿Estoy actuando de manera sabia con mi familia? ¿Estoy siendo sabio? ¿Estoy siendo una persona entendida? Y lo último es, ¿soy de influencia buena o influencia negativa, de influencia mala? ¿Sí? Imagínate, tú no haces nada en tu casa, no ayudas en nada en tu casa y los hijos tampoco, ¿no? Y ahí está la pobre esposa haciendo todo y enojada. Entonces, no estamos siendo entendidos ni sabios si estamos actuando de esa manera. Hombres, nosotros tenemos que sacar la hombría, recuérdalo. Tenemos que hacer a un lado y sacar de nuestra vida el machismo y ser de buena influencia para los demás, ser buen ejemplo. Entonces, ¿soy experto? ¿Soy entendido? ¿Soy sabio? ¿Lo que yo digo es sabiduría para los demás? ¿Soy de buena influencia con mis consejos, con mi estilo de vida, con mi ejemplo de vida? Los hijos de Isaacar eran personas, eran 200 hombres, consejeros. Ellos buscaban a Dios todos los días. Ellos tenían un temor reverente.
Y no solamente eso, ellos eran expertos y entendidos en los tiempos, eran sabios y les decían lo que tenían que hacer el pueblo y el pueblo seguía su consejo. Oye, qué tremendo. Mi oración o nuestra oración debería de ser: Señor, hazme una persona entendida, hazme una persona sabia, hazme una persona que dé buenos consejos y dé un buen testimonio. Primeramente para darte la honra a ti, la gloria a ti, Dios, y después para ayudar a mi familia. Ahorita que estamos en casa, ahorita que estamos en esta situación de esta cuarentena, es importantísimo que nosotros hagamos las cosas correctas. Es importantísimo que nosotros vivamos de las mejores maneras. Es importantísimo que nosotros hagamos las cosas bien. Yo sé que Dios está hablando a nuestras vidas. Y yo sé que a lo mejor esta palabra ahorita se nos está haciendo un poquito difícil, un poquito dura. A lo mejor por el estilo de vida que estamos viviendo. O a lo mejor tú dices, es verdad, yo lo estoy haciendo. Yo estoy haciendo todo esto. Estoy actuando bien. Estoy siendo entendido, siendo sabio, soy de buena influencia. Yo te animo a ti que estás haciendo eso bien. No dejes de hacerlo. No dejes de hacerlo porque es bien importante. Tú sabes muy bien que la Biblia dice que no nos debemos de engañar porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra lo va a cosechar. Entonces si nosotros sembramos entendimiento, sabiduría y somos buenos ejemplos, eso lo van a continuar nuestro legado, que es nuestra familia, nuestros hijos. Bienaventurada la esposa que puede decir: yo tengo un esposo entendido y sabio y de buen ejemplo, que cuida, que ayuda, que nos sostiene, que nos levanta. No solamente es proveedor en el área económica, sino también en el área espiritual, en el área moral, en el área de sentimientos, porque es bien importante ahorita que se necesita la sabiduría en casa, en todo tiempo, pero ahorita que estamos en casa, algunos de ustedes tienen que salir a trabajar, algunos de ustedes tienen que salir a comprar algo, tienen que regresar a su casa y saben que están usando los medios de protección y están usando todas las normas de protección para cuando regresen a casa no contaminen a los suyos. Bueno, de esa misma manera nosotros tenemos que ser entendidos, sabios y de buen consejo, de buen testimonio para hacerlo espiritualmente. Así como nos cuidamos físicamente para que no nos seamos contagiados de este virus que está en la actualidad, nosotros debemos de ser sabios para no contagiarnos de lo malo, sino empezar a hacer lo correcto. Así es que te animo a todos los que nos están escuchando, a ti amigo, a ti varón de la iglesia, a ti que eres llamado juntamente con nosotros, hijos de Isaacar, te animo a que sigamos adelante. Yo sé que Dios tiene cosas grandes para nosotros y se va a seguir moviendo. Quiero agradecerte por la atención a esta palabra. Quiero agradecerle a Dios por tu vida. Tú sabes que nosotros estamos orando por ti y mi oración por cada uno de ustedes es que Dios derrame su sabiduría en sus vidas y en sus corazones. Vamos a orar y vamos a pedir que el Espíritu Santo nos ayude. Este es el momento, varón, para que tú puedas pedirle al Señor que cambie tu manera de ser, tu manera de vivir, para que puedas ser la persona fiel y honesta que tu familia, que tu esposa necesita, en el nombre de Jesús. Padre, te doy muchísimas gracias por esta palabra y por cada uno de los varones y cada persona que ha escuchado esta palabra del día de hoy. Yo pido en el nombre de Cristo que tú estés obrando, Dios mío, en cada corazón, en cada vida, para que nosotros podamos ser personas sabias, para que nosotros podamos ser personas entendidas y personas de buena influencia, Señor. Queremos pedirte por cada uno de los que están escuchando esta palabra, este estudio, que hagas algo nuevo en sus vidas y en sus corazones y te muevas cada día en ellos. Señor, que ninguno de ellos eche en saco roto esta palabra, sino que la ponga en su corazón, la guarde y pueda leer, Dios mío, en tu palabra la importancia de ser hombres
personas entendidas, sabias y de buena influencia. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y te doy muchísimas gracias porque tú vas a ayudarnos en todo momento. Te exaltamos y te damos a ti, Dios, el honor, y a ti clamamos porque sabemos que tú nos escuchas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, a todos los varones, hijos de Isaacar, y a todos nuestros amigos que nos han escuchado, queremos agradecerles el seguir estas enseñanzas, sabiendo y pidiendo una vez más a Dios que Dios siga moviéndose en nuestras vidas. Queremos animarles y queremos recordarles que Dios tiene algo maravilloso para nosotros. Yo sé que Dios se va a mover en cada uno. Recuerden que estamos tratando de llevar la palabra en Maná. Los pastores, las pastoras de Maná, estamos siguiendo, llevando las predicaciones. Ojalá y tú puedas seguir siguiéndonos en línea. Los jóvenes también lo están haciendo, y yo creo que es tiempo para que sigamos buscando al Señor en todo momento. Esperemos que pronto se pueda levantar esta situación y volvamos a reunirnos en la casa de Dios. Así es que en el nombre de Cristo los bendecimos, y a nombre de Maná les agradecemos toda su atención, y sabemos que también, así como nosotros oramos por ustedes, ustedes están orando por nosotros. Les bendigo en el nombre de Jesús. Sean prosperados, sean bendecidos en todas las áreas, y que Dios los bendiga con entendimiento, con sabiduría, y para ser una buena influencia en este tiempo. Que el Señor les guarde. Dios con ustedes. Les amo y les extraño mucho.